Hola, ¿cómo están? Estoy aquí hablando con David Gould, quien fue un diplomático estadounidense. David prestó servicio conmigo cuando estaba en Beijing. Fuimos compañeros en la línea de visas, otorgando y negando visas a los ciudadanos de Beijing. Algo interesante es que David llegó a Beijing cuando yo ya estaba como terminando. Entonces tuve la oportunidad de poder entrenarlo. Lo vi crecer desde un cónsul bebé hasta que se convirtió en un cónsul hombre. Y tuvo su entrenamiento conmigo. Ya estaba en mi segundo puesto diplomático y tuve la oportunidad de entrenarlo. Y ahora David tiene una vida muy interesante, de verdad. A ustedes les va a encantar conocerlo. Y más allá de eso, también es una excelente persona. Muy educado, muy interesante. He conocido a su familia, he visitado a su familia en Las Vegas. ¿Por qué no le dices hola a nuestro público, David? Y te presentas y nos dices un poco sobre usted, su background. Muchas gracias, Diego. Buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos. Me llamo David. Fui diplomático en Pekín con Diego 2019 a 2021, justo entre el tiempo de COVID. Muy interesante aventuras en esa época y muy interesante viviendo en China. Yo soy mitad chino, mitad suizo, pero crecí en los Estados Unidos. Nací en los Estados Unidos, pero viví un buen parte de mi adolescencia en Latinoamérica. 2 años en México, me encanta México, y un año más o menos en Cuba, La Habana. Entonces, Algo interesante que dijiste y que no mencioné es que nosotros estuvimos en Beijing, en China, cuando COVID primero pasó y estuvimos nosotros prestando servicios durante ese momento. Yo incluso me acuerdo de una vez que nosotros salimos, fuimos a un bar, no sé si te acuerdas, fuimos a un bar en Beijing. fuimos a muchos bars, güey. Fuimos a un bar en Beijing y yo me acuerdo que ya estaban hablando de COVID, yo creo que era como noviembre, estaban hablando de COVID y no sabíamos qué iba a pasar, pero me acuerdo que esa noche salimos y las calles ya se estaban empezando como a poner como solas, no había mucha gente. Y yo salí de Beijing con mi esposa y nuestro gato y usted se quedó en la embajada durante ese tiempo, correcto. Entonces usted también le tocó vivir todo en China desde el inicio hasta que terminamos con COVID. Fue una experiencia así muy interesante. ¿Por qué no le dices a la gente un poco sobre, eres mitad chino, mitad europeo, pero te criaste en Estados Unidos toda tu vida? ¿Cómo fue esa experiencia estando en América Latina? Fuiste a América Latina y con ese background, con esa experiencia, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te trataban la gente en México? ¿Qué te decían? ¿Les pareció yo interesante? ¿Pensaban ellos que era latino? ¿O cómo fue la experiencia suya en México teniendo esa background? Mira, me tratarán muy bien. Me encanta Latinoamérica, es algo muy cerca a mi corazón. Yo siento medio latino, diciendo la verdad. Y bueno, cuando llegué a Latinoamérica me dijo, hey, peruano, chino, porque hay muchos que parecen asiáticos en Perú. Entonces, a veces soy peruano, a veces soy chino, a veces soy no sé qué. Pero mira, México es muy diferente que Cuba también. Y como ya te había dicho de mi experiencia durante la universidad, yo tomé un gap semester y viajé por Perú, Chile, Colombia y México. Y me encantó. Y mira, la comida, la gente, la música, todo me encanta de Latinoamérica. Mira, yo me recuerdo que cuando estábamos en la pandemia, Diego y yo escuchando música de salsa, bailando, cuando había unos bars que se quedaba abierto. Y no, hay mucho en Latinoamérica que me extraño, la verdad. Ahora soy en Hong Kong, o sea, un poco diferente. Actualmente estás viviendo en Hong Kong. ¿Y qué es lo que haces actualmente en Hong Kong? Ya no eres diplomático, terminaste ese momento en tu carrera. ¿Qué es lo que haces ahora en Hong Kong? ¿A qué te dedicas? Mira, lo que hago en Hong Kong es un poco de este y un poco de eso. Es que yo me acabo de ubicar. Estaba viviendo en Londres los últimos 3 años, así que no te puedo decir mucho. Estoy en Hong Kong viendo como diferentes negocios acá, ayudando a unos clientes y eso. Y también el negocio de músico, gerente de músico. Entonces yo gestiono unos músicos del extranjero que quieren entrar al mercado asiático. Yo los llevo para un tour, production, sound, marketing, todo eso, toda esa vaina. Yo me imagino que la gente le parece muy interesante porque su español es increíble. Yo sé que usted me dijo que usted Ah, piensa que su español no es muy bueno, pero su español es increíble
¿vale? Y David también habla mandarín. Yo hablo mandarín, pero mi mandarín es pésimo. Y yo no hablo, ojalá yo pudiera hablar mandarín como usted habla mandarín. Díganos, ¿cómo le dijera usted a alguien en México algo en mandarín? Si le vas a decir al público que nos ve en México o en Colombia, donde sea que tenemos mucha gente que también nos ve en Colombia y República Dominicana, ¿cómo le dijera usted a ellos que usted te quieres bailar una bachata? ¿Cómo lo dijeras? ¿En qué? ¿En chino? Sí, como ¿En dijeras, mandarín? como dijeras en chino, si llegas, si estás en China y escuchas bachata, y yo sé que en algunas partes se escucha, yo he estado en China y he escuchado reggaetón, yo sé que se tiene que escuchar bachata en algún lugar, y ves una muchacha, ¿cómo le dices en chino que quieres hablar, quieres bailar bachata? Hermano, tú sabes chino, tú puedes decir también. Yo no tengo que decirte. Mira, si yo iría a un bar, lo que les diría a una muchacha, algo que aprendí en La Habana, en la calle, un piropo, el único piropo que me recuerdo. Pero en chino, un piropo en chino, ¿no? No tienes un piropo en No, chino. no, pero piropo en chino no existe. No existe en No chino. existen los Solo piropos, no existen los piropos en chino. Cuando ves una chica en que, China bonita, no le puedes echar un piropo. No es socialmente normal hacer eso. mira, tú tienes que saber que creo que los chinos jóvenes no se conocen en la misma manera que los latinos. Pero en Cuba lo que hacen ellos. ¿Qué hacen en Cuba? Sí, bueno, si una muchacha te cruza en la calle, ¿qué le digo? Si tú cocinas como tú caminas, te voy a comer hasta los frijoles. Eso es lo único que me recuerdo de mi tiempo en Cuba, Y que me ha eso, servido muy bien. y eso Pero yo no, ya, y eso yo no le podría decir eso a una muchacha. Si estoy en Shanghai y pasa una muchacha bien bonita, yo no le puedo decir eso a ella. ¿Qué me mejor pasa, que no. qué me pasaría si yo le digo eso a una muchacha? Sería como creepy. No, la policía llega y te llevan a la cárcel. ¿De verdad? ¿De verdad es así? No, no, No. yo creo que los chinos son muy relajados. La gente te ignoran, pero no dicen piropo en la calle de China, ni Yo, también, la verdad, en México tampoco no dicen tanto como en Cuba. Cuba es muy relajado, Es muy orgánico, caribeño, es caribeño, es es como caribeño. RD, es como Colombia, como Venezuela. Sabes que yo me acuerdo había un grupo de personas en China que me recordaban mucho como de latinos. Yo creo que yo te dije esto a ti, incluso te dije que también me recordaba de gente de la Jersey Shore, la gente de Hebei, no sé, Mm, tenían un flow sí. como la gente de Hebei. Hebei está al norte de Beijing, ¿cierto? Al norte de Pekín. La gente de Hebei tenía un flow como latino. Porque yo me acuerdo cuando estábamos en la ventanilla y ellos llegaban a la ventanilla, los entrevistaba. Las peladas, las chicas de Hebei eran con el cabello como morado, tenían como un outfit más como urbano. Los muchachos tenían una cadena de oro, tenían el cabello era raspado como un cholo. Yo no sé, la gente de Hebei siempre me daba como este flow, como de, no sé, como de reggaetoneros, no sé por qué. Latino. La gente de Hebei tenía como un Los flow. son más de Daddy La Yankee. gente de Hebei tenía un flow muy diferente a la gente de Beijing. No sé, era como mi experiencia por lo menos. Así mismo, yo En, estoy muy de acuerdo. en China, algo que me parecía muy interesante cuando nosotros prestamos servicio allá es que hay una cultura urbana en China. Hay como una cultura de hasta de reggaetón y trap y rap. Y yo creo que Tú no sabes, tú no Mucha sabes. gente en América Latina no sabe eso. Yo me acuerdo que incluso yo quería ir a un concierto de trap en China. No tuve la oportunidad, pero estaba buscando y de verdad creo que yo sé que el gobierno no le gusta mucho porque considera el rap como un poco como más como rebelde, pero sí me parecía interesante eso. Y cuando estuve en China, yo me acuerdo cuando fuimos a la Gran Muralla, al Great Wall, mi esposa y yo escuchaba, y podíamos escuchar a J Balvin. Tenían a J Balvin y en un momento, y también una canción de Wisin y Yandel en China. Así de lejos ha llegado el reggaetón que se escucha en lugares como Beijing, en China. Me imagino que la gente no sabe qué es lo que están diciendo, pero aunque hay mucha gente que se habla español en China, ¿correcto? ¿Cierto que sí? Cierto que sí. Y no solo encuentras todo tipo de músico, rap, trap, reggaetón, salsa caribeña, bachata. Hay bachata bars, hay tango bars para aprender tango de un argentino. Hay bachata bars en Hay China. bachata. Yo he ido a un bachata bar. Yo he ido a una clase de tango Si también. le vas a preguntar a una chica en China, David es soltero, by the way. David es soltero. Si le vas a preguntar a a una chica Mentira. en Beijing o en Shanghai o en Hong Kong que quiere bailar bachata, ¿cómo se dice bailar? Se dice tiao wu, ¿no? 跳舞 or Tiao, wudao is dance. tiao wu. Yeah. So, But yeah, yo- 跳舞. Sí, yeah. ni yao tiao wu ma. Así se dice, ¿cierto? If you say that, that means do you want to dance? But lo que quiere es preguntar usted es
¿quieres bailar conmigo? Entonces, 你要跟我跳舞. Ah, Do you want to dance with niao que me? wo, yeah, 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 Yeah. yeah, 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 niao que wo, ¿Me yeah, entiendes? yeah, yeah, niao, Yeah. ni, so ni gen wo, ni ga wo, yao, 你要. ni yao que wo tiao wo. Ma, como ustedes pueden ver, Perfecto. mi chino es pésimo. Todavía sé decir ciertas cosas, Mira, pero después tiene que practicar un poco. sí, David tiene una hoja de vida muy impresionante. David estudió en Cornell y también en Oxford, en Inglaterra. Y me parece muy interesante su trayectoria porque él tuvo una vida antes de ser diplomático y después una vida después de ser diplomático. Primero, me gustaría saber cómo fue su experiencia siendo un diplomático con una ascendencia china en China. ¿Y te pareció como interesante? ¿Cómo fue su experiencia aprobando y negando visas en un país donde su mamá, obvio, era parte de esa cultura? Y, ¿cómo fue esa experiencia? Yo como latino, porque mucha gente cuando piensa en un diplomático siempre piensan como en una persona que se ve de cierta manera. Y yo como latino tuve una experiencia muy interesante siendo diplomático estadounidense en República Dominicana, en Costa Rica. Y mi experiencia en China fue completamente diferente porque en China yo era gringo. En China yo me sentía muy gringo, ¿cierto? Porque la gente pues sabía que no era chino. Entonces cuando estaba en la embajada, pero no, este es el gringo que está allá. Pero en América Latina siempre me confundían como por un local o decían, oh, cuando llegaba yo a la ventanilla y me iban a entrevistar, siempre me decían, oh no, yo vine aquí a entrevistar con el gringo, con el señor gringo. Y yo decía, pero yo soy el gringo. Y me miraban como que no, eso es imposible. Como que si 20% de Estados Unidos no fuera latino. ¿Cómo fue su experiencia siendo diplomático de ascendencia china en China? Diego, nada más quería decirte que tú pareces gringo para mí. Yo parezco gringo para Para usted. mí eres un gringo. Para mí eres un latino gringo. Ya eres más gringo que los gringos. No. Mira, para mí fue muy interesante llegando a China como una persona de ascendencia mitad china. Los chinos me ven a mí, no piensan que yo soy chino, pero saben que tal vez tiene en un parte de la historia Genghis Khan conquistó a alguien y se mezcló con una parte de mongo china. Pero yo no parezco full chino, pero tampoco full gringo. Entonces, no creo que ellos me tratan a mí diferente. Mira, cuando te vas a un visa y tal vez muchos de tu audiencia ya saben, es un proceso largo con Claro. mucha seguridad. Y ya cuando la gente, los aplicantes llegan a la ventana, ya está como temblando muchos de ellos. Entonces, no. Y la verdad, yo lo siento por ellos, lo siento por ellos, Claro. porque es más estricto que el TSA en el, Mm. Chicago O'Hare, Sí, sí, JFK, en el sí. aeropuerto. Sí, Es sí, más sí. estricto que eso. Sí, sí, Entonces, yo me acuerdo una vez que tuve una muchacha a mi ventanilla y yo le negué la visa a ella y ella se enojó tanto que empezó golpeando la ventana. Yo nunca, yo te conté esa historia. Ella empezó golpeando la ventana, enojadísima y golpeándola y me sentí yo mal y lamentablemente sí se la llevó como un policía y no sé qué pasó ah, yeah, después de yeah. eso, pero sí. Sí, llegan estresados. China tiene, para la gente que está viendo este video, China es muy diferente. Nosotros en Beijing teníamos un porcentaje de negación de 3%. Eso quiere decir que el 97% de las personas que piden una visa en China son aprobados. Y eso se debe, obvio, al crecimiento económico, político que ha tenido China en los últimos 30, 40 años. Me imagino que cuando Nixon volvió a abrir las relaciones diplomáticas entre los países y estaban otorgando visas en los 70s y en los 80s, el porcentaje de negación era mucho más alto. Pero bueno, China es una potencia mundial que ha tenido mucho éxito. ¿Sabes algo interesante que te quiero decir de China? Yo no creo que yo te dije a ti, o si, no sé si te he dicho en el pasado. China de verdad me inspiró a mí mucho en cómo personas de un país que en un momento, yo dijera que China es como las ciudades, algunas de las ciudades son como el primer mundo, en decir que son muy desarrolladas y ya cuando vas a ciertos lugares me ve menos desarrollo, pero a mí me pareció algo muy inspirador de China y era la manera en cómo los chinos son tan eficientes y cómo hacen crecer una compañía en meses o en muy poco tiempo. Y eso honestamente para mí fue muy inspirador. Y yo me acuerdo estando en China pensando, wow, más gente de América Latina debiera venir a este país.
Yo siempre decía como que sería tan interesante que personas de Colombia, México, República Dominicana, como que vinieran a China y vieran lo que pueden hacer aquí. Yo me acuerdo que había un edificio cerca de nosotros, David y muchos de nosotros vivíamos en apartamentos diplomáticos en un vecindario que se llama Chaoyang. Y yo me acuerdo que estaban construyendo un edificio y yo creo que lo construyeron como en 4 meses. Un edificio en Estados Unidos, yo creo que para construir un edificio se demora como 5 o 7 años. Y en países como Diego, Colombia, como 3 años. Pero en China, como en 4 meses. Y yo decía, wow. ¿Qué nivel de eficiencia? Y eso de verdad fue lo que me sorprendió a mí más de China. Para mí fue muy inspirador. Yo dijera que una de las razones por qué me regresé a Estados Unidos a empezar a trabajar más en negocio, en business, era porque yo vi que yo vi como todas estas personas en China y lo hacían sin necesitar un grado universitario, la old school, la vieja generación de China, ¿cierto? Los padres de los muchachos que ahora van a todas estas universidades tan prestigiosas, lo hacían con nada, ¿cierto? Empezaban con poco y lograban mucho. Eso me parecía a mí, si tienen ustedes la oportunidad de ir a China y conocer, me parece una excelente experiencia. lo que dijiste es muy correcto y nada más te quería preguntar, ¿tú has ido a DF, no? CDMX. Sabes que ¿Tú has ido? yo nunca he ido a la Ciudad de Ah, México. Yo he ido a mira, yo, Tijuana, yo he ido a Tijuana y los lugares que están en la Baja California, hasta la playa, en Rosarito, pero yo nunca, siempre he querido ir a la Ciudad de México. sí, Siento que es como un lugar tan increíble, siento que es como una meca para la cultura latina, la Ciudad de México, y siempre la he querido conocer. mira, yo llegué a DF en como 2017, creo. Y estaba no tan lejos, en Condesa, por ahí donde quedan todos los gringos, obviamente. Y yo vivía con dos hermanos mexicanos, un pair gay. Muy, muy amable la gente, muy lindo su casa. Y cuando llegué en 2017 y cuando salí en 2019 para Pekín, para nuestro first post, Ujú. los tres edificios más grandes y en el centro de DF quedaban lo mismo cuando yo llegué y cuando yo salí. En tres No años, había en 2 años, sí. progreso en Ya, 2 años. ya, ya. Bueno, entonces la No, sí. eficiencia Yeah. fue lo que tú dijiste, la eficiencia es diferente. Sí, Y tal vez para tu audiencia es interesante saber un poco de la historia china, empezando de los 1950s, 1950s, cuando era como la revolución cultural china, ujú. era un desastre, como gente muriendo de hambre, todo pobre. Mi mamá crecía en China en esa época y después se fue a Estados Unidos para hacer su doctorado. En esa época era muy pobre. En 1979 empezó las reformas económicas bajo el líder Deng Xiaoping. Esto fue cuando Deng Xiaoping como que abrió la economía de China al mundo, ¿cierto? Fue cuando le abrió como el mercado chino poco a poco lo fue como abriendo. Él fue como el mastermind de eso, ¿cierto? El mastermind, bueno, sí, el arquitector del liberalization, the market-oriented Sí, economy sí, sí. of, Él of liberó, China from us. sí, le abrió la economía del mercado internacional a China. En ese momento China antes era muy cerrado, manejaba un mercado cerrado, correcto. Centrally planned to market plan. So, entonces, como Cuba hoy es centrally planned, still, aún. Entonces hay muchas ineficiencias. ¿Ineficiencias? Sí, ineficiencias. Inefficiencies. Sí, sí, ineficiencias. Ineficiencia. Y China se queda un poco como centrally planned, pero le dio más libertad al mercado y a las empresas para hacer decisiones. Entonces creció tanto. Sacó como 400 millones, 400 million, 500 million people out of poverty, like the largest shift 500, of people out of poverty. 500 millones de personas salieron de la pobreza y entraron En a la, 20 a años. la media clase en 20 años. Piensen ustedes en lo que puede hacer un país por su gente cuando tiene personas responsables y obvio tenemos críticas y hay muchos problemas también en lo que es el gobierno chino, pero piensen ustedes de un gobierno en América Latina que pudiera sacar, ni siquiera, yo creo que ni existe un país, el país que tiene más gente, yo creo que es Brasil o México, no llegan a ese nivel de personas, pero piensen ustedes en sacar 20, 30, 40 millones de personas en un país, sacarlo desde la pobreza en 20 años. A mí, yo no creo que hay un país en la historia de la humanidad que ha hecho eso. Sí me parece que la eficiencia y lo que ha hecho China por su país es un modelo interesante para muchas personas. Una pregunta
que te quería hacer porque fuiste oficial, fuiste diplomático. ¿Qué pensaba usted de ser diplomático o del departamento antes de ser diplomático y después de ser diplomático? ¿Cómo ves ese mundo antes y después? Sí, sí, esa es buena pregunta. Mire, yo creo que para la mayoría de la gente, cuando piensan de una embajada, gente diplomático que trabajan dentro de la embajada, es algo muy como lejos, muy lejos, Ujú. y secreto y misterioso, y un poco intimidating también. Como yo conocí un diplomático, Les da miedo, se sienten les da miedo, oh, nerviosos. esa gente trabaja en la embajada, en no sé qué. Sí, sí, sí. Mira, todos somos los mismos, todos somos humanos, todos somos personas normales. Ujú. Tienen que tomar un examen que es muy largo, que tú sabes, pasa por muchos pasos y después si te dan esa oferta para ser diplomático, bueno, tú vas. Eh, pero, mira, es algo que era como muy misterioso, pero después de que me entré, nada especial. Y yo creo que es lo mismo. Bueno, Si tú conoces es un poquito especial. Tenemos un pasaporte diplomático. A mí, si habían Bueno, ciertas cosas que te dan un pasaporte diplomático y yo te voy a decir la verdad, hay veces que yo abusé un poquito de mi privilegio de tener pasaporte diplomático. Yo me acuerdo una vez cuando estábamos en Corea, mi esposa y yo, y nos queríamos como, había una línea muy larga. Esto era cuando estábamos regresando nosotros a Beijing durante la pandemia. Y yo me acuerdo que no sé, había una fila como de horas. Y yo me acuerdo que yo saqué ese pasaporte inmediata. Cuando llegué a esa fila de una, saqué ese pasaporte diplomático y nos llevaron a todo el frente, no tuvimos que hacer fila. Y cuando llegaba a Estados Unidos, siempre sacaba mi pasaporte diplomático y no tenía que hacer fila. Ahora que soy un mortal regular, tengo que llegar, cuando llego a Estados Unidos, hacemos una fila. Y yo digo, wow, extrañaba esa época cuando simplemente hacíamos la fila como diplomáticos y salíamos, entramos y salíamos en 5 minutos ya. Hay ciertos superpoderes que te da ser diplomático. También no pagas impuestos. Tienes un papelito que entonces no pagas impuestos. Sales a un restaurante, compras algo, no pagas cero impuestos cuando estás en un país. Pero sí, es verdad, son personas regulares. No son dioses o no son personas. Hay gente que le tiene como miedo a los cónsules. Tiene gente que le tiene miedo, que se asusta. Cuando fuiste cónsul, ¿algunas veces viste que había gente que como que te tenía miedo en la ventanilla o algo así? la mitad por lo menos. ¿Te acuerdas cuando eras diplomático o cuando estuviste en la ventanilla, viste algunas veces que habían personas que te tenían miedo o cuando llegaban a la ventanilla estaban asustados o cómo te sentiste si tuviste esa experiencia? La mitad de la gente llegan asustados. Entonces, uno de los primeros trabajos que yo tenía que hacer fue decirles, oye, cálmate, todo, mira, dame tus papeles y dame un segundo para checar la información, pero calma, relaja. Relaja. Porque no quieres un aplicante asustado también. No va a ser un buen aplicante si está asustado o que tiene miedo. Yo quiero escuchar su historia, sus razones por ir a los Estados Unidos y se acuerdan con la ley, probablemente le voy a dar la visa. Si no se acuerdan con la ley de los Estados Unidos, de Immigration, Nationality, Act. Y hay personas que llegan tan nerviosas, están tan asustados yo una vez tuve un muchacho en la ventanilla que estaba temblando. Llegaba a la ventanilla y me pasaba el pasaporte y era con la mano así temblando y yo me sentía tan mal porque yo decía, wow, no tiene por qué estar nervioso. Incluso, ¿sabes que siempre había un muchacho en Turquía que yo creo que tenía como un tic, tenía como un problema en Turquía no, era un muchacho turco que estaba viviendo en China y yo lo entrevisté y cuando llegó a la ventanilla, yo noté que él estaba nervioso, pero hacía algo, te vas a reír, pero hacía algo cuando estaba nervioso, se empezaba como a oler los dedos en la ventanilla. Entonces, yo era entrevistándolo. ¿Qué hizo con los dedos? Se ¿Qué los hizo con los olía, se dedos? olía los dedos, se los ponía aquí como en la cara y yo lo escuchaba y lo veía oliéndose los dedos y yo decía, ay Dios, y me pasaba el pasaporte y yo no lo quería tocar y era Entonces, tú tienes que horrible. poner
los plásticos, los Yo gloves, los fui y guantes. me lavé las manos como por media hora en el baño y me eché desinfectante, pero ya era como su tic, como que no podía, como que lo tenía nervioso, entonces eso es como lo que lo tranquilizaba, no, no sé, it was disgusting, no me, pero sí, hay gente que hace cosas así y se pone en su, hay unas veces también habían muchachas que se ponían como a coquetear en la ventanilla, entonces en China Sí, habían algunas sí, sí. muchachas que coqueteaban en la ventanilla, me parecía gracioso eso porque sí es una cultura más conservadora, pero en la ventanilla había muchachas que llegaban y sí me coquetaban en la ventanilla y eso siempre me parecía interesante. Una pregunta, ¿qué piensa usted de las mujeres latinas? Usted que estuvo por toda América Latina, conociendo diferentes países, estuviste en Chile, Perú, Colombia, México, Cuba, ¿qué piensas de las mujeres latinas? ¿Cuál es como su opinión de la cultura? ¿Son diferentes a las mujeres gringas? ¿Son diferentes a las mujeres de Asia? ¿Cuál es su opinión? Pues a mí me caen bien. Son buena onda, son buena gente. Muy amable, muy expresiva, muy cómica. La Cómicas. gente. Y diferente, en diferentes países son diferentes. Como las cubanas son diferentes que la colombiana, que la mexicana. Cuéntame, usted me dijo que cuando usted fue a Colombia, usted llegó al aeropuerto de Medellín y usted simplemente se montó como en un bus y se fue a la, se fue a la ciudad y una muchacha lo regañó y le dijo, ¿usted por qué hizo eso? Yo, ¿Qué fue lo que ¿te usted hizo cuando... recuerdas esta Usted me historia? dijo, sí, usted llegó a Medellín y ¿qué fue lo primero que usted hizo cuando llegó a Medellín? Eso fue durante la universidad, cuando estaba tomando ese gap semester. Entonces fui a Ah, Bogotá primero y después me fui a Medellín solo, con un ajá. backpack, viajando. Y llegué a Medellín como media, casi medianoche. Y una muchacha me preguntó, oye, ¿dónde vas? Yo dije, no sé, tengo que encontrar un hostel para Poblado, me voy para ahí. No tenías Y plan, simplemente llegaste a Medellín a ver qué no, pasaba. no, yo soy, mi tipo de personalidad es como ENFP, Ajá, I think. sí. Yeah, entonces, uh, P es like, las personas P son como muy como libre, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, yo hago a plan en progreso, en moción. Entonces ella me dijo, no, 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 no puedes ir a Poblado a ese tiempo, a esa hora, no, no puedes ir a Poblado a esa Qué hora. hora es que estaba llegando al poblado? ¿Qué hora era en ese momento? Mira, yo llegué al aeropuerto como medianoche, entonces ya era como a la 1 de la mañana. 1 de la mañana y estabas tomando un bus en Medellín al poblado. Tiene que tomar un bus del aeropuerto de Medellín a la centro y después del centro esa muchacha me llevó Al al centro. metro, Sí, al sí, centro. sí. Me llevó al metro Overground. So I think there's like, Usted estuvo en el centro de Medellín como a la 1 de la mañana, algo así, y de ahí ella lo llevó al metro para después ir al poblado. ¿dónde está el Botero? El Museo Botero. Sí, Está sí, en Poblado, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya, Yeah. ¿Y ya. usted, Está, qué pensó usted del centro de Medellín a la 1 de la mañana? ¿Cómo le parecía? Normal. sí, había luces, había una gente extraño. Ese muchacho me llevó Ok. del aeropuerto al centro Poblado por el Overground Subway a un hotel y me sacó justo hasta el hotel para ayudarme a check-in y después se fue. Algo muy típico de los colombianos, especialmente la gente paisa mi familia es paisa de Medellín y es que son muy amigables y me imagino que ella también está un poquito preocupada por usted nadando a la 1 de la mañana por el centro de Medellín. A mí me preocuparía estar a la 1 de la mañana por el centro de Medellín. Como dice usted, yo también estoy muy gringo y yo creo que yo también chillara y como que me vieran un poco como cara de extranjero. David, una pregunta. ¿Cuál fue la experiencia más graciosa que usted tuvo en la ventanilla como cónsul? No sé si es graciosa como tal, pero me recuerdo unos aplicantes muy bien. Una chica que como acaba de cumplir 18 años, que se va para la universidad, llegó a la ventilla, a la ventana, no temblando, no, ni nada de eso, y me pasó sus documentos y lo revisé los documentos. Era como 3 edificios suyos, de su papá. Hmm, También, porque tiene, Tiene que how do you mostrar que say, the tiene housing. suficiente dinero. Nada más me pasó, eso fue solo que me pasó. Tres, em, en chino se llama 房产证, which is like the Ajá. right of the property title. El título, Los títulos de las los propiedades, las títulos, escrituras, usted le pasó las ca- escrituras de los edificios del papá. escrituras del edificio. Y cada edificio Como para decirte, vea que yo tengo todo este que yo dinero. tengo mula, que yo tengo mula. Cada edificio como 300 cuartos.
Y Cada edificio después yo tenía, le dije, wow. y yo le dije, ok, ¿para dónde vas? No sé si fue para la universidad o para turismo, tal vez para turismo. Oh, no, nada más quiero ir a Los Ángeles o New York. Ok, vale, vale, vale. Porque normalmente es difícil para un joven Sí, de es verdad, 18 es años, verdad, es verdad. solo aplicante, ir a los Estados Unidos en un B1, B2 para aprobar. Pero si llegas a la ventanilla y le muestras al cónsul que el papá tiene 3 edificios y que cada edificio tiene 300 apartamentos y usted le está mostrando la escritura, entonces pues claro que le vas a dar la visa porque pues no es un riesgo migratorio. Pero además me abrió un photobook y ahí había sus coches, Porsche, Ferrari, Oh, man. bueno, de su papá. Sí, Estaba sí, sí. mostrándome sus... Me preguntó, ¿te gusta? ¿Te Eso no está mal. preguntó eso? Yeah. Eso sí es algo que se ve Ah, mucho más en China, que la gente maneja Ferraris, Bugattis, Lamborghinis. En en, Colombia le en dicen Pekín, En Colombia le dicen Lamborghini. Yo no sé por qué, eso no se pronuncia así. Y odio cuando escucho un colombiano decir Lamborghini. Lamborghini. Es italiano y la G y la H es Gui, eso es Lamborghini. Y en Colombia les encanta decir las cosas mal y si usted los corrige, ellos se molestan. Pero sí, en Colombia dicen Lamborghini. Yo no sé por qué, es italiano, no es español, no es inglés, es Lamborghini. Pero sí, se ve mucho eso. Algo que me parecía gracioso de China es que ves un Lamborghini o ves un Ferrari o un Bugatti o un Maybach y después la persona que sale del carro es como un tío con unas chanclas y una camisa y sale así como si nada, como que no, nada de flow, nada de ropa Mira, estrambótica, pero super laid back. Y siempre me pareció eso interesante de China, que ves a alguien como en un Lamborghini rosado y después llegan y esa persona, pues obvio tiene visa, ¿cierto? Capaz que nunca ha viajado porque no le importa, pero sí, sí, sí era algo que me parecía interesante de China, era el dinero y la plata que había, ¿cierto? En un país que tiene tanto... mucha plata. La gente que tiene plata tiene mucha, mucha plata. Es no tan diferente que Latinoamérica, pero de tu punto, esos Lamborghini owners en China salen de Lamborghini, no parecen como los Mireyes de México, en DF, que te ves como, ya bien vestidos, Sí, Zeña, con el busito, Gucci. con el busito Gu- amarrado aquí, amarrado acá, no, nada de eso, ¿no? Así, así, no, 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 no siempre parecen así, como un old school tío con chancla, como te dijiste. Algo Pero que cuando estabas, hay mucha gente se pregunta en nuestros canales, se preguntan si a los cónsules les gusta negar visas, que hay gente que piensa que el cónsul disfruta, como que hay gente que algunas mm, veces nos dicen que yo fui a la ventanilla y el cónsul me negó la visa y me tiró el pasaporte y se estaba riendo. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que los cónsules disfrutan negar visas? la respuesta es no. Yo creo que por la mayoría de los cónsules, la respuesta es no. Porque se divierten en negar visas. A veces a una gente sí. Creo, bueno, tú y yo conocemos bien una gente así. Pero la mayoría de Sí, los sí, cónsules, sí. a mí me parece gente que sigue la ley Sí. como debería ser. Pero tengo que decirte un punto de nuestro tiempo en Beijing. Ajá. No sé si tú sabías eso, pero el cajero en la tienda dentro de la embajada, porque para la Sí, para la agencia gente que no sabe, cada embajada tiene como una tiendecita donde vamos nosotros, americana, una tienda como americana. americana y nosotros vamos allá y los empleados locales también. Y uno puede como comprar cosas gringas en la tienda que traen desde Estados Unidos. Lay's, Fuiste a la peanut bodega, butter. fuiste a la bodega de la embajada y ¿qué pasó? No, nada más si tú sabes o no, pero el cajero allí, tú sabes que él maneja un Range Rover, fue lo De que me verdad, dijeron. el cajero de El, la, ca- de la embajada manejaba un Range el Rover. cajero, sí, el bajito que siempre estaba Sí, sí, smiling. sí, 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 me acuerdo, ya, ya, ya. Él Sí, manejaba un sí, Range Rover. en un Range Rover y también con las chanclas y sweatpants. Cada día llega a su trabajo, pero cada vez how do you say, he greeted everyone, Sí, era con muy risa. amigable, sí, yo me acuerdo, era muy Eh, amigable. Ya, algo que yo me acuerdo muy bien de la tienda de la embajada, y es mi opinión sobre los gringos, pero no, no cocinan muy bien. Y algo que yo me acuerdo que siempre no me olvido de esto porque me daba mucha risa,
es que la salsa esta de ranch que se le echa como a las ensaladas, siempre, nunca había ranch, porque como que todos los gringos en la embajada usaban ranch para cocinar gran parte de su comida. Entonces entonces pusieron una regla que los diplomáticos solo podían comprar 2 botellas de ranch por mes, porque si no terminaban con la ranch, porque el pollo, ¿En sus serio? ¿En serio? ensaladas, todo, ese es Yo como no sabía ese eso. era como el sazón de todos los diplomáticos, es que échale como la ranch a toda la comida yo me acuerdo de eso, que pusieron una regla que no se podía comprar más de eso. La tienda en China Yo, yo me acuerdo que era muy bonita. En República Dominicana también tienen una tienda, pero no tenía tanto como la de China. En China tenían chorizos importados de Australia y habían un montón de cosas súper exóticas en esa tienda. Una pregunta, usted estudió en Oxford, ¿cierto? En Inglaterra. sí, para mi maestría. ¿Qué le dijera usted a un estudiante internacional? Vamos a decir que tenemos un estudiante en América Latina que está viendo este video y ellos quieren estudiar en una institución como Oxford. Para los que no saben, Oxford es una de las instituciones de Inglaterra más antiguas y más prestigiosas, una de las mejores universidades del mundo. ¿Qué le dijera usted a un estudiante latino que quiere estudiar en una institución como Oxford? ¿Qué es lo que ellos debieran hacer como para tener esa oportunidad? Y usted específicamente estudió como administración de empresas, ¿correcto? Era una maestría, un MBA. Una maestría en Public Policy, en Ah, ok, ok, políticas ok. públicas. ¿Qué le dijera usted a un estudiante latino que alguien en Colombia o México, Chile, Argentina, República Dominicana que quiere estudiar en una institución así? ¿Qué tuvieran que hacer ellos para tener esa oportunidad? Mira, para tener esa oportunidad, tiene que tener como buenas marcas, buenas recomendaciones y una historia interesante que va a convencer the application committee que tú mereces entrar a esa clase de Oxford y estudiar allí. Eso es para Oxford. Oxford está en su propio mundo, pero también al mismo tiempo hay muchas buenas universidades en Inglaterra. Bueno, yo nací en los Estados Unidos, estudié en Cornell y el sistema pedagógico en Estados Unidos es muy diferente que en Inglaterra también. En Inglaterra te dan como unas marcas de 60 to 100 y un 70 es bueno. ¿De En Oxford, verdad? bueno, en Oxford sí. Sí. De 60 to 100, si te sacas un 70 en un papel, es muy bueno. Esto es ¿De como verdad? distinction Hmm, level. ¿De verdad? Yeah. En Estados Unidos Sí, un sí, de verdad. 70, un 70 es malo, Es malísimo. mal. Yeah. Sí, 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 malísimo. Yeah. sí, sí, en Cornell Entonces si sacas, yeah. si sacas un 100 en esa universidad, eso es como, No existe. no No existe. existe. Eso es para Stephen Hawking. Una pregunta, ¿eso es difícil para los estudiantes asiáticos ver eso como que no le pueden dar un 100 en un lugar como Oxford? Bueno, yo no te puedo decir porque yo no soy full asiático, hombre. Wow, that's No, no, crazy. pero no, es muy diferente en Oxford. Yo creo que en Inglaterra, en las otras universidades son similares, pero don't quote me on that. En Oxford está así, es así, y también en Cambridge es así. Y son muy prestigiosos, pero no, mira. No es algo imposible. Si haces lo que te acaba de recomendar, puedes tener un buen chance para entrar. Yo no tuve Una buena oportunidad para ver entrar a esa una universidad. buena oportunidad. Yo no tengo padres famosos o muy importantes. Esa te ayuda, sí. Entonces, si lo tiene, la usa. Pero si yo no tengo eso, yo no tengo súper dinero, yo no contraté una compañía. Yo hacía el solicitud de Oxford cuando nosotros estábamos en Pekín ¿De durante la verdad? pandemia. Ah, yo no sabía. Sí, los fines iba a un café para escribir mi ensayo y escribí como 17 veces, pero eso fue lo que hice. Y solo apliqué. Creo que algo que mucha gente no entiende en América Latina es que hay tantas oportunidades para estudiar en el exterior y la experiencia de estudiar en el exterior no es solo ir a estudiar inglés. Es que eso es lo que yo trato de decirle a muchas personas. No es simplemente ir a estudiar inglés, es ir a estudiar y tener una experiencia académica y social muy diferente. Y creo que muchas personas dicen, bueno, pero yo no puedo, eso es muy caro, no tengo el dinero. Pero también existen becas, existen programas que le da a las personas oportunidades. Incluso algunas veces las instituciones, no sé si estás de acuerdo, pero hay ciertas instituciones en Estados Unidos y me imagino que universidades como Oxford, que si eres suficientemente brillante, te pueden hasta pagar los estudios. Yo tuve un cliente, una muchacha súper inteligente, incluso la muchacha me cae súper bien. Ella no ha llegado aquí todavía, pero ella
entró a un programa de LLM, que es como una maestría en Derecho Sí, en la sí, Universidad sí, sí, sí. De Penn State, y yo trabajé con ella, yo hice su proceso de visa. Ella estaba súper nerviosa, una muchacha súper humilde, súper inteligente, y ella obtuvo una beca. El gobierno de Colombia le dio una beca y la Universidad de Penn State le pagó todo lo otro. Ella no está pagando absolutamente nada por esos estudios. ¿Pero por qué? Porque es una muchacha trabajadora que es súper inteligente. Y yo le dije a ella, el día que ella le aprobaron una visa como hace como 2 semanas, y yo le dije a ella, yo estoy súper orgulloso de usted como colombiana, entrar a este programa. Y lo interesante es que cuando yo le pregunté a ella por qué quería estudiar derecho, ella dijo que quería hacerlo porque quería trabajar en derechos humanos y regresar a Colombia para ver si podía trabajar en el gobierno para proteger los derechos de los colombianos y no Mm, son víctimas de discriminación, etcétera. Y me pareció excelente porque muchas veces yo creo que la gente cree, bueno, para ir a estas instituciones tengo que tener dinero y para salir de ahí tengo que tener un plan para hacer dinero. Y no siempre es así. Hay tantos programas y tantas oportunidades. Parte de lo que nosotros hacemos en Activisa es ayudar estudiantes a conectarse en América Latina. En China eso ya es algo que existe. Hay muchos programas para ayudar a esas personas, pero en América Latina de verdad no existe eso. Hay muchas personas que no saben o no piensan o creen que la solución para su vida es venirse a Estados Unidos en una visa de turismo, ponerse a trabajar sin papeles y hacer dinero de esa manera. Y esa no siempre es la solución. La educación de verdad, y hablamos de China en el principio de este video, porque para mí China de verdad es un ejemplo. La educación es una forma de liberación. Tú mm. puedes obtener una mejor vida estudiando. Ingeniero, escritor, periodista, abogado, diseñadora de modas. Tú obtienes una beca y te vas a estudiar cómo hacer patrones y diseños en Italia y usas eso para venir a montar una marca en tu país. Te va a ir mejor que venir a Estados Unidos de forma indocumentada y lavar platos y estregar baños. Y creo que muchos de nosotros en América Latina tenemos que aprender de gente, como gente en Estados Unidos o gente en China o gente en otros países donde de verdad es seguir adelante, ¿cierto? Por eso me parece muy inspiracional como su historia. Usted, como nos acaba de decir, que usted vino de una familia humilde en Estados Unidos y fuiste a algunas de las mejores universidades del país y también a una universidad muy prestigiosa en Inglaterra. ¿Qué le dijeras a un muchacho o una muchacha en México, en Perú, que creen que ellos no son suficientemente inteligentes o que ellos no pueden llegar lejos con sus sueños, ¿cierto? ¿Qué les dijeras? Yo le diría que no hay un costo de aplicar. No, bueno, aparte de application fee. Pero si tienes miedo, ¿por qué no trata? Si no trata cosas, no vas a aprender. Si no te pones en situaciones incómodas, no vas a crecer tampoco. Entonces, por mí, viviendo en diferentes países, aprendiendo nuevas cosas, aprendiendo nuevos idiomas, no es fácil, no es algo cómodo, pero los beneficios de lograr tus metas, de aprender nuevo idioma, de ir a una maestría y conocer tanta buena gente de todo el mundo, outweigh any fear, any miedo que te vas a tener. Tienes que probar, just como dice Nike, just do it. No hay un costo. Y sí, y Y sí. les Ajá. quiero compartir dos recursos para tus audiencias Cuéntanos, que acaba cuéntanos. buscando en mi iPad. Mira, cuando estaba en Oxford, hice muy buenos amigos con todos los latinos, porque hablo español y son muy buena onda, de todo. Estudié con cinco colombianos. Uno es el nieto de Juan Manuel Santos. De verdad, el presidente Juan Manuel Santos. ¿Usted estudió con el nieto de Juan Manuel Santos? El nieto de Juan Manuel, buena onda, periodista y enunciador, pero los otros cuatro no vienen de una background muy especial. Era súper inteligente, buena gente y tenía una buena historia. One was like a civil rights lawyer. Un abogado de derechos civiles en Colombia. Una Otro profesión fue como muy peligrosa para algunas personas en Colombia. muy peligroso. Because in Colombia hay esos, the farms, right? I forgot what you call them. The farms, they're expanding and they do Sí, the sí, ranching and to sí. fight against them and yeah. Sí. Ese no puedo decir en español porque se me olvidó, perdón. Sí, bueno, en Pero Colombia, para la gente que no es colombiana, en Colombia sí hay un problema con líderes sociales que lamentablemente son amenazados por pelear por derechos como de territorios y de propiedades. Entonces, sí, es un poco peligroso y lamentablemente algo que en Colombia aún sigue siendo un problema. otro colombiana americana era periodista de The Economist, muy buena escritora, y ella vino del Economist, el nieto
de Juan Manuel Santos, otro civil rights lawyer, y gente como de backgrounds normales. Y también dos chilenos, muchos brasileros, pero les quiero compartir dos recursos. Entonces, mira, si te vas al Google y nada más te pone como Oxford MPP o Oxford Scholarships, Oxford hay un MPP. MPP. Hay muchos scholarships que son available. All of those are scholarships. Becas, Y te paga becas. todo. Te paga todo. Te paga Uno, absolutamente todo. todo. Y uno bueno que se llama Chevening. Ese le da al gobierno de UK. Aunque, Chevening. aunque sean extranjeros, vamos a decir, eres un colombiano, un brasileño, un peruano, eres chileno y quieres estudiar, aún así el gobierno de Inglaterra te lo paga. De Gran Bretaña. De Gran Bretaña te paga. La Interesante. mayoría de los países en Latinoamérica te pagan. No, no paga para los estadounidenses. Ellos ya parecen ricos, entonces no le dan a ellos. Pero para los latinos hay muchos recursos. Esto es excelente y de verdad gracias David por compartir esto y es un ejemplo de lo que yo le digo a muchas personas, no dejen que sus sueños no se conviertan en una realidad simplemente porque no tienen suficientes recursos económicos. Hay muchas oportunidades, excusas también hay muchas, excusas hay millones y oportunidades también hay. No sea de una persona que colecciona más excusas que oportunidades, porque de verdad yo no sabía eso. Pues si se hubiera sabido, yo hubiera aplicado cuando era más joven como colombiano. Yo no Y, sabía y que si quieren, pagaban eso. si quieren estudiar en los Estados Unidos, hay una beca otorgada por la Comisión Fulbright, Mexican American. Se llama Fulbright García Robles. Pagan como, eso es para mexicanos, para tu audiencia mexicano. Eso pagan para como 5, 10, 20 mexicanos para ir a Estados Unidos, Harvard, MIT, lo que sea. Y te pagan todo. Y esa misma beca me llevó a México para estudiar en ITAM. Entonces yo estudié en ITAM con el Fulbright. Ellos me pagan a mí. Ellos te pagaron a ti para... Oye, eso es... y me parece que hay muchas personas que no saben eso y de verdad todos estos recursos nosotros los podemos compartir y nuestra empresa también se dedica a trabajar con muchos estudiantes, entonces definitivamente eso es algo excelente. Vamos a hablar ahora de algunas preguntas y mitos que se encuentran por ahí en el mundo de las visas, porque hay muchas personas, lamentablemente en América Latina, que también comparten información falsa. Hay muchos asesores y también lamentablemente algunos abogados que le dan información a la gente y los asustan, ¿cierto? Y creo que hacen esto como para manipularlos a que puedan obtener sus servicios. Pero una pregunta que nos dicen mucha gente, y yo lo veo todo el tiempo en mis comentarios, dicen y nos preguntan, ¿cuál es el punto de pedir una visa si el cónsul ya sabe antes de usted llegar a la ventanilla? Ellos creen que nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer con ellos. Mucha gente me dice, oh no, es que te mandan a esa ventanilla porque esa ventanilla es donde niegan a todas las personas. O te dicen, no, ¿cuál es el punto de la entrevista si es que los cónsules ya saben que te van a negar o que te van a aprobar antes de que llegue a la ventanilla? ¿Eso es verdad? Es verdad. Bueno, yo sé la respuesta, pero en tu opinión, como oficial, ¿viste en eso en cualquier momento que ya sabíamos quién íbamos a negar y aprobar antes de la cita? Por lo general, no es verdad. El cónsul tiene que tomar su decisión después de llegue el aplicante en la ventana, de acuerdo con sus documentos y su DS-160, right? Que Sí. ellos entregan antes, Pero antes sí, de sí, llegar a sí, la embajada. sí hay categorías de personas que negábamos nosotros antes o sabíamos que lo íbamos a negar antes. Creo que Diego y yo no. Y por lo general, la mayoría de los O cónsul. oficiales, perdón, de los cónsules, no. Y no deberían hacer así. Pero a veces, tal vez, hay gente una gente que, no sé, Sí, que en ese woke up on aspecto, the wrong side of the bed. en ese aspecto sí tienes razón. Cuando yo era jefe de una sección de fraude, habían personas que nosotros sabíamos que íbamos a negar, pero los estábamos llamando porque estaban bajo investigación y queríamos como hablar con ellos antes de tomar esa decisión. Pero esos son casos muy pequeños. La mayoría de las personas, como dice usted, llegan a la ventanilla y uno no sabe nada. Hay gente que piensa que uno sabe todo eso, porque nosotros estamos ahí como con un sistema, una máquina súper sofisticada y que estamos viendo y que sabemos toda su familia y la gente nos pregunta, oh, los cónsules saben que nosotros, el dinero que tenemos en la cuenta de banco, los cónsules escuchan nuestras llamadas. Ellos piensan que nosotros estamos ahí en la embajada como chuzando las llamadas y escuchando. ¿Es verdad eso? Nosotros estamos chuzando llamadas y escuchando y viendo sus cuentas de banco y metiéndonos en sus redes sociales. Mira, yo no estaba escuchando ninguna llamadas cuando yo estaba allí. No sé tú, pero yo no. O sea, no tenemos el tiempo. ¿Usted se acuerda? Cuéntele a la gente cómo
era de vieja la tecnología y de dated, y era una tecnología malísima que nosotros usábamos para usar nuestros programas. So, en cierto aspecto nosotros no teníamos el tiempo para estar investigando gente, porque normalmente por ahí, ¿cuántas entrevistas hacía usted cada día? Bueno, por lo menos 100 a 120. Ese fue el que me acuerdo yo. ¿Tú? Yo algunas veces podía hacer hasta 200 entrevistas. Ah, bueno, estuve más rápido. El máximo, el número más grande que yo hice de visas en un día era 274 personas en un día. Fue en República Dominicana. 270. 274 personas yo entrevisté en un día. Yo gané un premio por eso. Me dieron un premio, me dieron $50. ¿En qué embajada? ¿En qué embajada? En la embajada en República Dominicana me dieron $50 porque entrevisté 274 personas en un día sin cometer ningún error. Sin cometer ningún Entonces, error. tú negaste a todos. Es No, muy yo no, rápido, no, no, un no, no, segundo. no, no. Incluso solo tenía un porcentaje de negación como de 38%, que era normal en RD. So, it was a big deal. Pero ¿sabes qué es Mira, lo gracioso? Me dieron esos $50 y de impuestos me sacaron 20 o 24. Entonces solo quedé yo como con $26 por ese. Ese fue mi premio por hacer todo ese trabajo. mira, felicidades, felicidades. Oye, te pregunto, ¿qué es el approval rate en Dominican Republic? En Porque en China era República, como sí, 90%, so noventa por ciento, en ¿verdad? China era como de 90% a 97% el porcentaje de aprobación. En República Dominicana, lamentablemente, el porcentaje de aprobación solo es como 52% o 56%. Ah, Ya niegan casi la mitad de las personas que entrevistan en RD. Esperemos algún día que tengan un porcentaje más bajo pero de negación, pero lamentablemente por el porcentaje de personas que se quedan en el país sí tienen que negar muchas. ¿y Costa Rica? ¿Dónde tú serviste? ¿Costa En Rica? Costa Rica era más alto el porcentaje de aprobación, solo teníamos una porcentaje, vamos a ver si me acuerdo, era como entre 15 y 20% el porcentaje de negación, porque Ah, ok, entonces, los costarricenses de por sí no emigran mucho a Estados Unidos, es una población que de verdad está, incluso no es que tienen tanto dinero en Costa Rica, pero es un país estable, es bonito, están tranquilos, tampoco no hay una comunidad así que llega siempre a Estados Unidos. Yo creo que los dominicanos es más, porque República Dominicana también es un país hermoso, lindo, hay mucho. Yo honestamente no sé por qué se va tanta gente de allá, pero creo que también son más ambiciosos, quieren hacer más dinero. Hay muchos lazos entre República Dominicana y Estados Unidos. Estados Unidos se metió y invadió a República Dominicana como en 3 ocasiones y metieron sus soldados allá. Entonces, de verdad metieron la cultura estadounidense en República Dominicana y creo que eso también tiene que ver mucho. Mientras Costa Rica nunca tuvo ese tipo de invasión ah, o nunca tuvo co- co- nunca tuvo esa experiencia. Yo creo que muchos dominicanos en cierto aspecto tienen una conexión fuerte a Estados Unidos debido a que Estados Unidos se metió ahí como 3 veces con sus soldados y de verdad dejó una cultura, una conexión entre los dos países. dicen como Costa Rica es la Suiza de Latinoamérica, ¿no? Yeah, dicen eso. Dicen así. Esa No no fue sé mi si es verdad. experiencia, pero eso sí es lo que dicen. Una cosa que dice mucha gente que a mí siempre me ha molestado y odio escuchar esto y siento como que es algo que siempre se repite. Y después te voy a hacer otra pregunta sobre los famosos asteriscos. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad que los cónsules tienen cierto número de visas que tienen que aprobar y después de que llegan a ese número ya tienen que negar todas las otras visas? ¿Eso es verdad? No. Hay tanta gente que cree esto y yo todo el tiempo tengo que estar como desmintiendo ese mito, pero hay gente que cree, oh, a mí no me aprobaron la visa porque es que ya no podían aprobar más, iba acabado el número. Ellos creen que hay un número, como un tope. No hay un número. Hipotéticamente, puedes aprobar 100% de las visas Es que te verdad, hacen en un es día. verdad, es verdad. Hipotéticamente. Es verdad, te vas a No va meter a en, ser pro- te vas a, así. te vas a meter en problemas porque van a preguntar por qué estás aprobando a todos, porque todos no pueden calificar. Pero técnicamente, si tienes un día donde todos sí fueran a calificar, sí tuvieras el derecho legal y pudieras hacerlo. Sí, es verdad. Otra cosa, esto fue algo que yo aprendí después de que salí del departamento, porque yo no sabía esto. Hay gente que dice que cuando nosotros imprimimos las visas, que hay unos asteriscos en la visa y que eso significa, yo no sé si usted sabe esto, no sé si usted ha escuchado esto, en América Latina siguen todavía con este cuento, que si ponen asteriscos en la visa, que eso le dice al gobierno el riesgo que es la persona. Entonces, si su visa tiene como 3 asteriscos o 2, como que eso determina el riesgo. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad eso? La verdad, tú sabes mejor que yo. Yo nunca he visto unos asteriscos. No. Nunca he Sí visto los unos hay, sí, asteriscos. sí los tienen. Y incluso cuando yo escuché eso, yo era diplomático todos estos años, yo nunca escuché eso. Llegué aquí a New Jersey y empecé escuchando eso. Y yo decía, ¿dónde salió
esta ridiculez de los tales asteriscos. Era más popular unos años atrás, pero todavía la gente algunas veces dice, es que yo tengo estos asteriscos. Yo le dije, mira, si el oficial hubiera pensado que usted es un riesgo migratorio, a usted nunca le hubieran dado una visa. Si el Así mismo. oficial pensaba que usted es un riesgo migratorio y el oficial dice, no creo que usted es un turista, le niegan la visa. Era así nuestro entrenamiento, ¿no? Que básicamente si la Así persona es. no es un riesgo migratorio, no le podemos dar una visa. Pero lamentablemente hay Así es. mucha gente que habla Pero, mentiras. pero los asteriscos no le dan en China. Eso es algo de Latinoamérica. Eso está en todas las visas, tienen unos asteriscos, pero eso es más porque se imprime como con ciertos patrones para prevenir que sean falsificadas. Entonces simplemente es como parte del proceso de imprimir las visas para que Ah. uno pueda ver que son legítimas. No tiene nada que ver con niveles como de riesgo o algo así, pero lamentablemente eso es algo que en América Latina sigue siendo como un mito. Otra pregunta que te quería hacer es, hay muchas personas que piensan que los oficiales se pueden meter en sus cuentas de banco. Ellos piensan que los oficiales, te ríes porque a mí, yo también cuando lo escucho me da risa, pero hay gente que piensa que los gringos, los oficiales, se están metiendo en las cuentas de banco de las personas para ver si les mandan remesas, para ver si de verdad tienen dinero en la cuenta. Entonces hay personas que están asustadísimas y algunas veces dicen, es que se están metiendo en las cuentas de banco, entonces ellos pueden ver cuánto... usted que obvio hizo esto, ¿qué le dijera a usted a alguien que te dice eso de las cuentas de banco? Mira, yo les diría, con tal de que no estás haciendo algo ilegal, estás bien. Si no estás mandando dinero a los traficantes o pagando por cosas ilegales, vas a estar bien. Si estás haciendo cosas así, pues fíjate que tal vez tiene que acordar con tu gobierno primero para antes de aplicar una visa, pero no, si tú estás haciendo cosas legales y bien, no tiene que preocupar. ¿Qué le dijeras a una muchacha joven que no está casada, que vive con sus padres y que piensa que los oficiales la van a discriminar? Y te voy a decir algo, David. En América Latina, algunos oficiales sí discriminan contra muchachas jóvenes que están solteras, que viven con sus padres. Creo que en China también se hacía un poquito, pero no al mismo Lo nivel. mismo. Lo Pero, mismo en China, lo mismo en China. Y lo mismo yo creo en todos los lugares. En bueno, los alemanes no tienen que aplicar, pero en un país europeo, Polonia, discrimina. Rumania. Romania. Mira, no es por ser una muchacha soltera, sino que es la percepción de faltar recursos suficientes para ir a los Estados Unidos y regresar. Es un riesgo para el cónsul, para aprobar una soltera chica que no tiene muchos recursos, que no tiene casa, que no está casada, ir a Estados Unidos porque el riesgo de inmigrar y quedar ilegalmente es más alto. Y por eso el escojo de los cónsules, most of the time, es negar ese tipo de La aplicante. mayoría del Now, tiempo. Pero yeah, la mayoría del tiempo. qué pudiera hacer una muchacha como para mostrarle lo que eso no, ella no es culpa de ella que está soltera y que no tiene como una familia, ¿cierto? Como tú acabo de contar la historia de la China con los edificios y los Ferraris, no tiene que ser así. Yo diría que no tiene que ser así. Pero si tú Y puedes, no todas las personas tienen un papá con tres edificios y cuatro así, Ferraris, yeah, y un Lamborghini. así, O como dicen en Colombia, un Lamborghini. No todas tienen eso. un Lamborghini. Mira, si tú puedes mostrar que tú tienes recursos o que tú tienes un trabajo fijo, que tú asistís que fuiste a la universidad, esa ayuda, ¿no? Un maestría, un doctorado. Todos esos credenciales te ayudan porque muestra que tú eres alguien enlazado a tu país, tied to your country, y no tiene esa gana o intención de inmigrar. Entonces, en cualquier manera que tú puedes mostrar eso, te va a ayudar. No es seguramente 100% que te va a aprobar, pero eso te va a ayudar. Y recursos en el banco, que tiene propiedad, cosas así. Básicamente, el oficial está viendo que la persona tenga éxito y el éxito no siempre es estar como tapado de dinero, ¿cierto? El éxito puede ser, como acabo de decir, David, que tienes una maestría, un doctorado, que estás estudiando. Yo siempre le digo a la gente, tienes que mostrar
demostrarle al oficial que eres una persona que tienes algo en tu vida, que no simplemente estás como perdida o perdido sin como nada resuelto. Porque eso, y es la verdad, es un riesgo migratorio. Cuando una persona no tiene su vida organizada, son un riesgo migratorio. Se pueden venir aquí, se pueden quedar y eso no está bien. La visa de turismo no es para venir a Estados Unidos y quedarse. Eso es algo que nosotros en América Latina tenemos que terminar con eso, de ver la visa de turismo como una manera de venir aquí y quedarnos. Tenemos que terminar con eso, tenemos que dejar eso atrás. Nosotros nos tenemos que enfocar en mejorar nuestras vidas y las economías de América Latina y dejar de ver como la visa o como una forma de emigrar a Estados Unidos porque no lo es. Ahora, si puedes conseguir un trabajo en Estados Unidos con Microsoft, con Facebook, con Chase Bank y vienes con una visa H-1B o una visa L1 o una visa de una transferencia de una compañía, eso es diferente porque estás haciéndolo legalmente. Pero esta mentalidad de usar la visa como para venir aquí, oh, me voy a usar la visa, voy a ir allá y voy a montar un negocio de limpiar casas, esa no es la solución. No puede ser la solución y no puede ser la manera de nosotros solucionar nuestras situaciones económicas. Yo en Costa Rica vi algo muy bonito. Yo vi mucho costarricense educado que conseguía visas para venir a trabajar en Estados Unidos y de verdad vi un crecimiento de muchos profesionales y muchachos y muchachas en Costa Rica que venían a Estados Unidos legalmente con visas de trabajo en compañías grandes. Entonces, si alguien dice, bueno, es que la economía en mi país no es muy buena, aquí no hay muchas oportunidades, busques esas oportunidades con una educación superior para venir a Estados Unidos y trabajar en un banco como un ejecutivo o un ingeniero y no tienes que ser un millonario o el nieto de Juan Manuel Santos para hacer eso. ¿Tienes alguna última recomendación o alguna última palabra para las personas que nos siguen y están curiosos si le han negado una visa o ellos se sienten mal y tienen buenas intenciones pero no son capaces como de mostrar eso? ¿Usted les dijera a ellos que viajar a países como China o Corea o Austria que los ayudaría o qué es lo que debe hacer una persona que tiene 5 negaciones? ¿Cierto? Y que de verdad no sabe qué es lo que está haciendo o no sabe qué hacer. ¿Qué advice le diera usted a esa persona? Para una persona con 5 negaciones, es difícil, pero no imposible. Entonces, primero yo le diría que tiene que revisar su situación, como tú acabas de decir. ¿Qué factores está presentando al curso ahora mismo? ¿Está alguien estable, con trabajo, con una educación superior, con recursos en el banco? ¿Tienes algo background criminal? Ese te va a afectar, obviamente. Pero si no tienes algo criminal en tu interior y tienes perfil como básico, te ayuda a viajar. No, nada, no solo para aumentar tu probabilidad para sacar la visa, pero también para a ti mismo, para ver el mundo, para expandir tus horizons, como dice, y ver nuevas cosas. Vete a China. Yo creo que los colombianos pueden ir a China ahora mismo visa free. Creo, hay argentinos sí, Sí, y sí, creo que sí. colombianos también, Sí, por como ciento. por el momento, esperemos que no les quiten eso, pero sí, yo creo que pueden No, viajar visa free. por ejemplo, en China están visa free para como 54 países, algo así. Tienen que entrar por Beijing, Pekín, Shanghai, Y etcétera. también para muchas personas en América Latina, China ofrece oportunidades de negocio buenísimas. Dijera yo que en ciertos aspectos superiores a Estados Unidos, porque usted puede viajar al sur de China y te puedes reunir con lo que son compañías de textiles, de juguetes, de ropa, e importar y llevar eso a sus países. Y de verdad no tienes que ser, esa está la excusa. "Ah, es que yo no vengo de una familia de dinero". Muchas personas no vienen de familia de dinero, pero buscan y se buscan su manera de importar algunas cosas. Yo conozco colombianos que empezaron con nada, peruanos que empezaron con nada, y poco a poco van montando una empresa y después están importando ya esos containers gigantescos. Y China es un país que te da esas oportunidades. Entonces, viajar algunas veces no solo te abre la mente, como dice David, no te abre la mente solo para conocer, no te da también esta oportunidad de poder mostrarle a los cónsules que tienes también viajes, las estampas en los pasaportes y que los viajes, pero también te puede abrir oportunidades de negocio que no sabías que existían. Todo no es ir a Miami y comprar ropa para revenderla en Estados Unidos, en su país. Hay muchas otras oportunidades, porque de verdad en Estados Unidos no producen de verdad nada. Pero en China es que el 80% de las cosas en el mundo son producidas en China. Así mismo.
Así mismo. Y yo le diría que, mira, más cerca, vete a Canadá. Vete a Canadá para una vacación. Ya estás mostrando que tienes esos recursos. Regresa a su país en tiempo. No te queda como mitad año. Como te vas para unas vacaciones, una semana, 2 semanas, y regresa. Y después te puedes ir al otro país, Alemania o Inglaterra. ¿Usted piensa que una persona debe estar tomando vacaciones de 6 meses en Estados Unidos? Hay mucha gente que hace eso. Que dice, yo me voy a quedar en Estados Mira, Unidos porque el gobierno me deja quedar 6 meses. Entonces yo voy a tomar unas vacaciones en Nueva Jersey de 6 meses, quedándome en la casa de mi primo por 6 meses. bueno, para el primo, yo te iba a decir, si sea billonario, tal vez eso es normal. Te estás quedando en tu yacht o tu casa grande, tu amigo en Miami, pero para gente normales como nosotros, no, yo, en mi opinión, no debería tomar vacaciones de 6 meses en Estados Unidos, porque este no te va a ayudar la próxima vez cuando solicitas para una visa. Con una renovación, definitivamente hay mucha gente que lamentablemente... Bueno, David, ha sido un placer. Quiero que la gente te vaya conociendo más, que conozcan más sobre su historia, su conocimiento. ¿Y tienes alguna última palabra para nuestra audiencia? Buena suerte. No, Buena no, suerte, buena suerte. buena suerte, buen día, buena suerte. Mira, Diego es un buen amigo, buena persona con quien trabajaba en la embajada. Es una persona que hace las cosas muy correctas, tiene buenos consejos, entonces ustedes saben cómo encontrarlo. Y mira, el visa no es algo imposible, misterioso, es algo muy claro. Te puedes buscar en la página web de State Department. También incluso los approval rates, las tasas de aprobación están publicadas en la página web de Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, si tú haces tu investigación, tu research y te estás presentándote como una persona responsable que vas a regresar a su país, no debería tener muchos problemas en la ventana, considerando todo. Entonces, no tengan miedo y toma como cualquier cosa, como tomando un café. La persona en la Me, ventana es una me, persona como tú. Me encanta lo que acabas de decir. Cuando vas a la entrevista con el cónsul, es como si te estuvieras tomando un café con un amigo. Así de relajado debes estar en tu entrevista, porque es verdad, el cónsul no es un hombre lobo, no es un vampiro, no te va a morder, no te va a atacar. Es una persona que está estresada, sí, y algunas veces se ve estresado o estresada, pero es un ser humano que también lo único que quiere hacer es hacer su trabajo bien. Gracias, David, por estar con nosotros. Esperamos hablar más con usted en el futuro y muchas gracias a ustedes por seguir a Activisa. Si nos siguen a Activisa, por favor síganos aquí, denle un follow a nuestro canal, a nuestra página y me encantaría conocerlos más a ustedes. Dejen sus comentarios, por favor, y sus preguntas que vamos a estar respondiendo y comentando directamente con ustedes. Parte de nuestra experiencia, nuestro proyecto con Activisa es ser parte de una comunidad que se apoya, una comunidad que se ayuda, una comunidad que está aquí para ayudarlo a usted a conocer este proceso mejor, porque nuestro objetivo es terminar con los mitos, terminar con los cuentos y llegar al grano y decirle a usted la verdad. ¿Ok? Muchas gracias, David. Tengan ustedes una Gracias, linda Diego. tarde. Hasta luego. Chao. Bye.